primer lugar quiero dar las gracias por la invitación. Siempre es un halago para uno que llegue a una invitación de distancia, de buenos amigos, pero que están a la distancia y que se fíen de que el desempeño que uno puede tener en una actividad como esta sea útil, ¿ya? En primer lugar útil. Así que quiero dar las gracias por la invitación en primer lugar, agradecerles a todos los que están aquí hoy día, que siempre es un esfuerzo dejar alguna tarea que esté pendiente para poder compartir este espacio de conversación. Hace unos minutos yo les decía a los compañeros que vengo recién conociendo que yo vengo con malas intenciones, porque en cada uno de los bolsillos de mi chaqueta traigo una bomba Molotov. Vengo con la intención de incendiar la sala, ¿ya? Voy a presentar algunas ideas que no están en los manuales de formación de profesores en el ámbito de la geografía, algunas ideas que no necesariamente están formalizadas en teoría o en modelos de formación docente, sino más bien que son reflexiones, son conclusiones, son convicciones que he construido a lo largo del tiempo, trabajando en la tarea de formar profesores, ya profesores de historia y geografía. Desde el año 2001 que estoy en ese empeño, estoy trabajando en distintas universidades en Santiago, formando profesores. Y la verdad es que hay varias cosas que yo creo que merece la pena conversar aquí, y me he permitido hacerlo de esta manera, organizar de esta forma mi intervención a partir de la definición misma de este encuentro, como un coloquio, donde si le hago caso a la definición, debería haber más de una voz, ¿sí? Entonces la mía será una dentro de muchas que durante la mañana vamos a escuchar. Entonces, en la idea esta de presentar algunas claves para la formación de profesores en el ámbito de la geografía específicamente, lo primero que me viene a mí lo primero que me viene a la cabeza es la necesidad de establecer algunas claves de contexto, ¿ya? Y espero no ser tan incorrecto políticamente al decir lo que voy a decir, pero son cuestiones que me parece necesario comentar y exponerlas ahora para que luego las debatamos. Como claves de contexto yo identifico tres grandes elementos. Una clave de contexto que he denominado valoración, otra que he denominado motivación y otra que he designado como institucionalización. Las detallo. Primero, la valoración del conocimiento geográfico, la valoración social que se hace del conocimiento geográfico. Ahí hay una clave de contexto para la formación de profesores de historia y geografía, que es decisiva. Y uno podría compartir o no el diagnóstico de que en la sociedad chilena lo que tenemos es un conocimiento geográfico que aparece devaluado, que aparece depreciado en su valoración social, en atención a la utilidad que presta. Y ejemplos que podríamos tener suficientes para poder sostener esa tesis, ¿ya? Lo que yo sostengo es que la valoración social del conocimiento geográfico en Chile hoy aparece como una valoración desmedrada. No hay una valoración suficiente del conocimiento geográfico en tanto su valía, atendiendo al hecho central de que el conocimiento geográfico es un conocimiento estratégico y que de manera más o menos directa impacta la calidad de vida de las personas. Y cuando digo calidad de vida, en algunos casos perfectamente ustedes podrían traducir eso como seguridad, supervivencia, sobrevivencia de las personas. Basten como ejemplo diversas situaciones de comportamiento de los vecinos de las localidades afectadas por el tsunami post-terremoto de febrero del 2010, en que entre muchos amigos geógrafos, más o menos informalmente conversando, todos coincidían en que de haber una base de conocimiento o de educación geográfica más o menos importante respecto del entorno en el que uno vive, en localidades como esa, se transforma en una conducta de sentido, muy de sentido común, el hecho de buscar refugio en zonas altas
luego de un sismo que no te permite mantenerte en pie. Semejante valoración es posible solo cuando hay conocimiento y es posible solo cuando ese conocimiento está socializado en una comunidad. Aparece entonces una valoración social del conocimiento geográfico que estimo desmedrada, que estimo insuficiente para mejorar la capacidad que tiene la ciudadanía para empoderarse de algunos procesos de distinto orden, político, económico, social, de participación comunitaria a nivel local, etc. Y en ese escenario es en el que los que están llevando adelante de manera más protagónica el proceso de formación, el proceso de educación geográfica de la población, ¿ya? De la ciudadanía, son precisamente los profesores de historia y geografía. Y ahí aparece la segunda clave de contexto, que es la motivación. Y voy a parafrasear no a uno, sino a, no voy a decir cientos, voy a decir decenas. No voy a parafrasear a uno, sino a decenas de estudiantes de Pedagogía en Historia y Geografía que a lo largo de más de una década me han dicho en alguna ocasión: profe, yo me matriculé en esta carrera porque quiero estudiar historia. Entonces, la mala noticia para mí, en mi rol docente, es que ese estudiante o no sabe leer o no quiere leer, porque hasta en los prospectos de la publicidad decía muy clarito que era una carrera de pedagogía en historia y geografía. Entonces, cuando llega a primer año y se encuentra con sus cursos de geografía, esa mala noticia ya estaba anunciada. ¿Ya? Estaba anunciada desde el nombre del programa de formación. ¿Ya? Primer elemento. ¿Ya? Segundo elemento. A poco andar, esos mismos... ¿Se escucha? A poco andar, esos mismos estudiantes lo que hacen es... Sí. A poco andar, esos mismos estudiantes lo que hacen es, en las conversaciones, ¿cierto?, durante la clase, después de la clase o antes de ella, decir, bueno, la historia, profe, es esto, otro. Me motiva la historia, me gusta la historia, me va mejor en historia, contesto mejor las pruebas en historia que las pruebas de geografía. ¿Me puede ayudar en esto? Sí, claro. Y en ese proceso de tutoría académica casi, uno descubre que hay un momento, no sé muy bien dónde situarlo, en qué momento de la carrera, en qué año de carrera, no sé en qué momento situarlo, pero hay un momento en que el estudiante como que pierde un poco el rumbo, se confunde. Insisto, estoy recurriendo a la experiencia no de uno, sino de varios estudiantes, de varios estudiantes a lo largo del tiempo. Se confunden y piensan que se están formando para ser historiadores. ¿Sí? Ya tienen muy clara la mala noticia de que deben estudiar geografía también. Y ahí el recordatorio es uno solo. Y es, mire, usted no va a ser ni geógrafo ni tampoco historiador. Usted va a ser profesor. Usted no pierda de vista el hecho de que va a tener que enseñar unos contenidos, va a tener que tener muy claro cuáles son los aprendizajes que debe desarrollar en los estudiantes, en los colegios en los cuales usted se vaya a desempeñar como profesor. Y ese es su punto de partida. Esa es la meta. Usted va a ser profesor. Y entréguese a esa tarea, a formarse como el mejor profesor que usted pueda hacer. Entonces, si quisiésemos rankear un ranking de las motivaciones del estudiante, yo soy de los que siempre he puesto en duda, en este tipo de discusiones, siempre he puesto en duda esto de la existencia de una vocación. ¿Ya? Eso sí que sería para media hora solamente hablar solo de la vocación, entonces no lo voy a abordar en detalle, pero si quisiésemos rankear las motivaciones, en primer lugar está esta motivación o el gusto por la historia. En segundo lugar está, diríamos, la motivación, el gusto por enseñar, ¿sí? El deseo de ser profesor. Y muy a la saga, muy detrás, está esta idea de que, bueno, no me queda más remedio y tendré que hacerlo, ¿ya? Porque es mi obligación, tendré que estudiar geografía, ¿ya? Porque es parte del plan de estudio. Entonces hay un problema de motivación y tradicionalmente, y esto es algo que yo he constatado en estos 12, 13 años trabajando como docente en programas de pedagogía,
pero es algo que yo ya había escuchado en los que fueron mis profesores cuando yo hice mi carrera de pregrado, ¿no? Mi formación de pregrado, en los 90, en la primera mitad de los 90. Entonces tenemos un atavismo que es muy profundo, que es muy fuerte, que es muy pesado de corregir. Y cuando digo que es muy pesado de corregir, estoy diciendo implícitamente que es necesario corregir. ¿Ya? La motivación por ser historiador, la motivación por la historia, per se no es un problema. Es un problema en tanto debilite la formación pedagógica, la formación profesional docente. Ahí sí que es un problema. Y un problema si debilita la capacidad que el futuro profesional docente tenga para poder hacer la necesaria integración de saberes entre la historia y la geografía en el marco de las ciencias sociales. Cuando el estudiante consigue tomar conciencia de ese desafío, yo creo que estamos por buen camino. Y créanme que el trabajo para el que está delante, para el profesor, el docente, no solo se hace más fácil, sino también se hace mucho más provechoso y se consigue demostrar que en la universidad, a diferencia de lo que pasa en el sistema escolar, en la universidad el techo lo pone el estudiante, no lo pone el profesor. ¿Sí? O sea, el profesor conseguirá llegar tan lejos o tan alto, usamos esas metáforas, tan lejos o tan alto como el estudiante permita llegar. Cosa que no pasa en los colegios, en el sistema escolar es distinto. El sistema escolar es el profesor, él es el protagonista del proceso y él pone el techo, el profesor pone el techo. En la universidad es el estudiante el que pone el techo. Entonces tenemos un ranking de motivación, ¿cierto? Como elemento de contexto, como clave de contexto, la motivación, que sería historia, pedagogía, geografía. Ni hablar de las ciencias sociales, porque aparecen la antropología, la sociología, la economía, las ciencias políticas, mezcladas todas una carbonada bien poco definida, que tiene mucho que dar de sí, pero que lamentablemente por cuestiones de lo que voy a comentar ahora, por cuestiones de contexto institucional, no conseguimos tener los tiempos suficientes para abordarlas adecuadamente. Aparece entonces la tercera clave de contexto para la formación de profesores en el Chile de hoy, y es la institucionalización. Me refiero a institucionalización al conjunto de elementos que finalmente definen el campo de acción del profesional docente, ¿no? Que finalmente es el campo en el cual hay que moverse para formar profesores, por supuesto. Y en primer lugar, valdría la pena hacer una revisión somera, muy rápida, y constataríamos que la motivación de la que comentaba, digamos de la que hablaba antes, tiene un reflejo en el diseño de los planes de estudio de la mayoría de los programas de formación de profesores en Historia y Geografía en Chile. Los pesos relativos de las distintas áreas, historia, geografía, formación pedagógica o educación, claro, hay una diversidad importante, hay una buena diversidad cuando uno compara universidades. Hay unas universidades que tienen más historia, menos geografía, más educación, menos historia, etcétera, etcétera, etcétera. Y cada uno de los especialistas estará en su nicho reclamando por más espacio, ¿ya? Los profesores de historia estimarán que hay muy poco tiempo y muy pocos ramos de historia respecto de lo que ellos evalúan o estiman suficiente o adecuado. Los profesores de geografía dirán que se necesitan más horas de geografía, y los profesores del área de educación dirán necesitamos más áreas, más tiempo, digamos más ramos, más tiempo dedicado a la formación docente. Pero en lo concreto lo que tenemos es unos planes de estudio de pregrado que orientan la formación inicial docente, asignando de manera referente más peso a la formación en historia. Eso es lo que uno observa al comparar distintos planes de estudio en distintas universidades, menos a la geografía, y distintos modelos también para la formación pedagógica. Hay distintas fórmulas. A eso se suma también un fenómeno bien curioso, que es bien funcional, es muy práctico. Si no lo tienen tan claro, sería bueno que lo conversaran con sus profesores aquí mismo en la universidad o en la universidad en la cual provengan. Y es la sintonía que hay, que es una sintonía muy funcional, entre el plan de estudio en el que ustedes se están formando como profesor y el currículum escolar.
Porque en determinado momento, a la hora de la verdad, del diseño curricular, los equipos que están trabajando en el diseño de un plan de estudio para la formación de profesores, lo que hacen es, por supuesto, prestar atención a los requerimientos del mercado de trabajo específico, y el punto de partida es qué exige en términos de contenido, de conocimiento, de aprendizaje a lograr por parte del profesor en determinada área. Por lo tanto, el currículum escolar es otro elemento de contexto institucional, ¿ya? A lo que se suma, a lo que se sumaría, lo traje solo para mostrarlo, así, quien no lo conozca vaya enterándose. Hay quienes lo conocen mejor que otros, ¿no? Los estándares orientadores para carreras de pedagogía y educación media, los estándares de desempeño para profesores de historia y geografía y ciencias sociales, que son desempeños exigibles, son mínimos exigibles a cualquier profesor, ¿ya? En distintas áreas. Y tenemos los estándares para historia, geografía y ciencias sociales, y vale la pena darle un vistazo reposado, concienzudo y crítico, ¿ya? Por supuesto crítico. Porque, entre otras cosas, los estándares de desempeño son la base desde la cual se está construyendo Inicia, que todo indica, en el corto o mediano plazo debería ser una prueba habilitante, es decir, una prueba obligatoria y habilitante, es decir, todos los egresados de carreras de pedagogía, historia y geografía deberían rendir Inicia y superar, ¿cierto?, el puntaje de corte que los habilita como profesionales competentes para el desempeño de la profesión. Si obtiene menos de ese puntaje, usted no puede ejercer la profesión. Eso es lo que se esperaría, todas las señales indican que en el mediano plazo estaríamos enfrentados a ese escenario. Y como parte de este contexto institucional, también están, por supuesto, los establecimientos educacionales, los recursos de los cuales disponen estos establecimientos, el comportamiento de las empresas editoriales que producen textos escolares, ¿ya? Que son actores que están, voy a poner el adjetivo, son actores que de manera exagerada tal vez están influyendo en los procesos formativos, ¿ya? No son pocos los profesores que nosotros observamos en los colegios organizando sus clases a partir de lo que el texto escolar dice, y a poco andar el texto escolar se transforma en Biblia, ¿ya? O en manual de procedimiento, ¿ya? Entonces los textos escolares hay que prestarle atención, hay que usarlos con guante quirúrgico, y ser muy cuidadoso en su manejo, pero eso dependerá de lo que haya pasado en su formación de pregrado, ¿ya? Eso dependerá de lo que haya pasado en su formación de pregrado. Lo que sabemos es que en el mercado de trabajo específico, en el medio profesional, en el mercado de trabajo de los profesores de historia y geografía, los textos escolares tienen un peso relativo muy superior al que algunos de los que estamos formando profesores desearíamos que tuviesen, ¿ya? Más aún cuando nos ha tocado evaluar las propuestas de textos escolares que licita el Ministerio de Educación, algunos de nosotros, y hemos salido buscando un pitcher de pisco sour para pasar el mal rato. Ahora, estas son claves de contexto, ¿sí? Que toda universidad, que todo programa de pedagogía que está formando profesores debería atender, ¿sí? Debería atender. Cada una de estas cosas que he dicho por sí sola da para comentar media hora más de asuntos propios de lo que diríamos en la trastienda de la formación de profesores, ¿ya? Y los dejo planteados solamente para que luego podamos conversar. Pero aparecen también otras claves que he denominado, simplemente en el afán de ordenar un poco la intervención, claves disciplinarias, ¿ya? Las claves geográficas propiamente tales. Y por ahí me he planteado algunas preguntas, ¿ya? Unas preguntas y luego unas afirmaciones. Primero, dos preguntas que están relacionadas con los aprendizajes. La clave disciplinaria relacionada con el aprendizaje. Y allí aparecen dos, a mí se me plantean dos dudas. Primero,
¿Qué sabe de geografía el profesor de Historia y Geografía? ¿Qué sabe de geografía? ¿Cuánto sabe de geografía el profesor de Historia y Geografía? Y algo mucho más importante, ¿cómo construye nuevo conocimiento ese profesional? Lamentablemente lo que a mí me ha tocado observar me lleva a presentar aquí un diagnóstico lapidario, poco feliz, y es que los profesores de Historia y Geografía normalmente lo que están haciendo es preparar sus clases recurriendo a Wikipedia. Antes lo hacían con Icarito, ya lo hacen con Wikipedia, y la verdad es que nos sentimos incómodos muchos de los que estamos formando profesores, porque como que las prácticas de los primeros semestres del pregrado trascienden a los primeros años del ejercicio profesional, y es algo que no es deseable, porque en los primeros años del ejercicio profesional lo que uno esperaría es encontrarse con una persona competente, capaz de argumentar, capaz de tomar decisiones autónomas, y esas decisiones autónomas argumentarlas a partir de criterios técnicos que se ajustan al contexto específico en el cual se está desempeñando. Las estrategias de enseñanza exitosas en un liceo municipal en Chillán no tienen por qué ser exitosas en un liceo municipal en Ancud. Si nos ponemos en el registro del Chile centralista y usamos como ejemplo Santiago, claro, la estrategia de enseñanza exitosa en un colegio en Vitacura no tiene por qué ser exitosa en un colegio en Los Tejos. Y ahí está el profesional docente para tomar sus decisiones, para evaluar el contexto y para, a partir de criterios técnicos, argumentar la decisión que tomó. Segunda clave disciplinaria, cuestiones relacionadas con la metodología, el método. Nuevamente me surgen dos preguntas. Uno, ¿cómo enseña lo que sabe? ¿Cómo enseña lo que sabe este profesor de Historia y Geografía? ¿Y cuál es su modelo? ¿Cómo enseña lo que sabe? Y abriríamos una discusión larga relacionada con estrategias metodológicas, ¿ya? Pero también de reflexión didáctica. ¿Okay? ¿Y cuál es su modelo? Seguimos teniendo la posibilidad de abrir una discusión en el ámbito de la didáctica, pero también una cuestión mucho más pedestre, mucho más cercana por lo demás, que conversábamos anoche en el viaje hasta aquí. Y es que uno cuando llega a la universidad, esto es algo que yo siempre repito, la única diferencia entre mis estudiantes y yo es la cantidad de semestres de vida universitaria que tenemos en el cuerpo, ¿ya? A mí los semestres de vida universitaria se me van acumulando como tejido de pozo, parece. ¿Cuál es su modelo? ¿Ya? ¿Y cuál es su modelo en un doble sentido? En el sentido de su modelo didáctico, ¿ya? Documentado, trabajado, ¿cierto?, con varias horas de rigor de mesa y silla en una biblioteca, pero también cuál es su modelo a imitar, o cuál es su modelo por negación. O sea, ¿qué es lo que quiere hacer usted? ¿A quién admira? ¿A qué profesor quiere emular, consciente o inconscientemente? ¿Cuál fue aquel profesor que a usted lo marcó, que le dio algunas claves que a usted le parecieron decisivas para poder organizar su desempeño profesional? ¿Cuál es el modelo de profesional que usted tiene en mente y que ve día a día encarnado en el profesor tal? Entonces ese modelo, que no es un modelo teórico, es un modelo de carne y hueso, que tiene nombre y apellido, ¿ya? Y que usted en silencio o abiertamente admira, o en silencio o abiertamente rechaza, y por negación dice, no, yo como ese jamás. Entonces, ¿cuál es su modelo en este doble sentido? En el sentido de la discusión didáctica, de la reflexión didáctica, pero también en el sentido de una de las cuestiones más humanas, una de las cosas más propias del ser humano, que es la búsqueda de un modelo al cual seguir, al cual imitar, o un modelo al cual distanciarse. Y finalmente, algunos elementos de algunas claves, perdón, sería la última, tendría en total 6 claves,
La última sería la última clave disciplinaria, algunos contenidos imprescindibles. Y ahí me meto en el registro del geógrafo, en que necesariamente entiendo que es insoslayable, es inevitable trabajar desde una idea del territorio como un producto social, en que la geografía, si bien te obliga a pasar, a hacer esa caminata triste por el desierto en que tienes que enfrentarte a los contenidos de climatología, geomorfología estructural, geomorfología dinámica, biogeografía, etc., en ningún momento perder de vista que la geografía es una ciencia social. Y que me interesa saber de geomorfología porque eso forma parte de los elementos que yo tengo en consideración cuando evalúo la calidad de vida de una comunidad, cuando evalúo el modelo de desarrollo que está imperando en un medio local, en una comuna, en una región, en un sistema territorial cualquiera. Y cuando... bienvenidos. Vamos a hacer una pequeña pausa para que se instale el sitio. Bienvenidos. Entonces, en esta idea de que la geografía es una ciencia social, en que el territorio aparece como una entidad, el territorio en tanto concepto nos obliga a entenderlo como un producto social, pero en la práctica lo que ocurre es que el territorio es súper concreto, está ahí, es vivido todos los días y nosotros somos seres territoriales que estamos en él. Y en tal sentido, la idea de territorio tiene varios frentes desde los cuales se puede abordar. En la discusión más teórica parece dar muchas mejores posibilidades al trabajo docente si lo comparo con la noción de espacio geográfico. Y en tal sentido, yo insistiría en la idea de que el territorio es sociedad. Es algo que me parece a mí necesario destacar, insistir, algo que hay que subrayar y repetir todas las veces que sea necesario hacerlo. Y una de las razones por las cuales estimo necesario repetir que el territorio es un producto social es que en función de los alcances técnicos, políticos, económicos, culturales de un grupo, de una sociedad, uno define la escala de magnitud en que observa los procesos. Entonces, los procesos culturales de la sociedad estadounidense son de alcance global, nos guste o no. Y hay distintas dimensiones de magnitud en las cuales yo puedo analizar la cultura gringa, para decirlo en un lenguaje bien llano. ¿Okay? Me quedan 3 minutos. Entonces, lo que hay es la posibilidad, chicos, eso es generosidad. Entonces, muchas gracias. Entonces, lo que tenemos es la posibilidad de hacer un trabajo de análisis interescalar, porque el MOL en Castro, hay quienes lo interpretan como una manifestación territorial local de fenómenos de carácter global. ¿Okay? Porque es una expresión física, material. Nadie puede hacerse loco frente al MOL de Castro, da su magnitud y la localización que tiene. Pero de la misma manera, si analizamos el territorio en su profundidad, nadie podría hacerse loco también respecto de la forma en que progresivamente se han ido modificando los patrones de consumo en esa comunidad local. Cómo se han ido modificando las experiencias de los individuos respecto del estatus. Y cómo el estatus finalmente no está hoy día asociado al uso o no de la corbata, sino que está asociado a la cantidad de dígitos que tiene la cuenta corriente. Y como eso nadie lo sabe, porque nadie anda con su cartola del banco mostrándola para decir cuánta plata tiene, lo que hace es buscar otros mecanismos para presentarse ante los demás, y los malls se sustentan en eso. Los centros comerciales no son ni más ni menos que un tipo específico, hiperespecífico de comercialización. ¿Ya? Es un tipo, una estructura
hiperespecífica al servicio de la comercialización, no más que eso, pero que engañosamente se presentan como espacios públicos, a pesar de ser espacios privados, y que funcionan mucho explotando más bien, ¿ya? Funcionan mucho explotando la necesidad de las personas de ver a los otros y ser visto por nosotros. Entonces, uno va al mall porque resulta que allí encuentro todo, pero también voy al mall porque me gusta pasearme por ahí a ver si me encuentro con algún vecino, ¿ya? Y aunque eso no se diga, eso está en el inconsciente de las personas porque forma parte de los patrones de consumo que nosotros observamos hoy día funcionando en la mayoría de los espacios urbanos que conocemos, y Chile no es la excepción. Y en tal sentido, claro, me interesa entonces instalar una última idea, y es que ya la mencioné antes, y es que la geografía, en tanto disciplina, la geografía en tanto conocimiento, es un saber estratégico, ¿ya? No solo porque alimente buenas decisiones, alimente la toma de decisiones de localización de la inversión pública o privada, la localización de la inversión que las personas hacen al comprar una vivienda, por ejemplo, etc. No solo por eso, sino porque el conocimiento geográfico permite mejorar la capacidad que el individuo tiene de transformarse en actor político. Y por eso insisto en la idea de que el territorio es un producto social. Territorios participativos, ciudades participativas, ciudades democráticas son el producto de, solo resultarán allí donde las personas tengan súper claro que tienen derecho a participar, que conocen los mecanismos a través de los cuales pueden participar y que no se achican respecto de que no se achican a la hora de expresar su opinión, participar en los procesos y alimentar, darle energía, fortalecer aquellas medidas, proyectos o programas que benefician a todos, y en otro momento rechazar, oponerse y ofrecer resistencia a aquellos programas, proyectos o inversiones que estiman lesionan su calidad de vida. La geografía finalmente es poder, y el poder es política. Paréntesis, muy entretenido, hagan un análisis del comportamiento electoral comuna a comuna. ¿Ya? Vale la pena hacerlo. ¿Sí? Muchas gracias.